Bienvenidos, ya estamos con ustedes en este día jueves 31 de agosto del 2023. Y como en nuestra práctica ya sabe, cada martes y cada jueves tratamos de estar aquí en punto de las 10 de la mañana. Y desde luego los sábados búsquenos por allá a partir de las 3:30 de la tarde. También en este canal en YouTube. El tema del día de hoy, como usted lo pudo apreciar, pues se denomina como lo que le corresponde a Dios. Lo que le corresponde a Dios. Hoy hablaremos de una parte interesante de la parashá de esta semana, Kitabó, cuando entres, relacionada a la aportación que se le conoce como el diezmo. Bienvenidos, esto veremos en este día, así es que prepárese. Shalom. Pues bien, vamos a hablar de esta ocasión sobre lo que es el diezmo. Hablaremos de ello porque vamos a tratar de comprender. Déjenme primero, déjenme poner la otra cámara mejor para que usted. Vamos a hablar de la bibliografía, las fuentes de consulta. Bueno, tengo aquí en mi alcance el diccionario expositivo Vine, la información del nuevo diccionario de la Biblia, editorial Unlit. Y también vamos a ver la información que estaré hablando el día de hoy, pues está basada en estos asuntos, ¿verdad? Y luego está la concordancia Strong. Y luego también el comentario que viene en la edición Katz del Tanaj, entre otros. Eso es para que usted vea de dónde extraigo esta información del día de hoy. Porque pues mucha gente nos pregunta acerca del diezmo. Yo trataré de respetar las posiciones, ¿verdad? Que cada una de las denominaciones, o usted que me acompaña, pues tenga, ¿verdad? Tengo que respetarlo. Entonces vamos a ver qué nos dice el texto de esta semana, porque este texto está en el libro de Deuteronomio, capítulo número 26, que dice lo siguiente, y vamos a leerlo, y cito: cada 3 años tienes que ofrecer un diezmo especial de tus cosechas. Ese año del diezmo especial, todos los diezmos serán para los levitas, los extranjeros, los huérfanos y las viudas, para que tengan suficiente comida en tus ciudades. El diezmo, que aquí, por cierto, esta versión lo narra así, la edición Katz. Dice, por ejemplo, no es el diezmo general de todos los años. Está hablando de algo especial aquí para los que era el año 3 y el año 6 de un periodo de 7 años. Porque aquí de hecho lo cita de esta manera. Dice lo siguiente. De que se apartaba este diezmo con la intención, dice, se refiere al tercer año del periodo de 7 años y al sexto del mismo. Dice, al año tercero, al año sexto se separaba ese diezmo. Dice, en esos años antes de la festividad de Pesach, del cuarto y del séptimo año, debía saldar todas las deudas del diezmo que adeudaba. Si no había dado el diezmo anteriormente, cada año se da el diezmo.
bíblicamente estamos hablando, y luego dice entonces que si no se daba, bueno, hay que ponerse al tanto. ¿Por qué? Porque a veces se guardaba para llevarlo a al año tercero o al año sexto cuando vivían lejos. Diezmo, ¿de dónde viene la palabra diezmo que tenemos en nuestro idioma castellano? Bueno, viene de una palabra de origen hebreo, que es la que usted está viendo ahí enseguida, maser, que tiene como propósito pues una décima parte, una rebanada de 10. ¿Okay? Es lo que significa esto de lo que es el diezmo. ¿Quién daba el diezmo? Si nos preguntamos, bueno, ya dijimos, ¿qué significa el diezmo? Pues una décima parte de algo. ¿Quién daba el diezmo? Pues los textos bíblicos nos dicen que en relación a la Biblia, pues obviamente aquellas personas que buscaban honrar y que amaban a Dios. No es el diezmo algo que se haya inventado en la Biblia, de hecho. De hecho, otras culturas han tenido como prácticas esto de un diezmo. Tal es el caso, por ejemplo, que lo vemos en culturas, como es el caso de los egipcios, los babilonios o Babilonia, como es el caso también de China, no se diga las culturas sumerias, los griegos, en fin, varias culturas ya han practicado también lo mismo de una porción, un diezmo. Persia también, aquí tengo también Persia, que daban un diezmo. Un diezmo a los reyes también. Esto también lo encontramos, por cierto, en uno de los libros de Salmo, de Samuel. Entonces, ¿qué es un diezmo? Pues una décima parte de algo, ¿no? Que es sencillamente una décima parte de algo. ¿Quién lo daba? Como señalé, pues tiene que ver con alguien que quiere, en este caso bíblicamente, una persona que teme a Dios, guarda los mandamientos de Dios, quiere obedecer a Dios, guarda ese mandamiento o guarda esa instrucción de lo que es el diezmo. ¿A dónde se llevaba el diezmo? Una cosa es a partir del santuario y otra cosa es antes del santuario. Pero cuando existía el santuario, las instrucciones que tenemos en la Biblia es que debe de ser en el lugar que Dios hubiese escogido. ¿Cuál es ese lugar? Pues todos sabemos que, así como por cierto lo narran las fuentes que acabo de citar, todos están de acuerdo que el lugar era en Jerusalén y en un lugar específico, en el santuario o en el templo. Ahí se llevaba el diezmo. Como vimos en el pasaje que anteriormente pusimos, el diezmo tiene un propósito muy fundamental. Obviamente que funcionase la maquinaria del sacerdocio y levítico en el santuario. Es decir, recordemos que ellos no tenían propiedades, no tenían un trabajo que no sea otro que ese prácticamente, y cuidaban todo lo que era relacionado al templo, al santuario, y dependían de las aportaciones que el pueblo daba año con año para poder tener esta maquinaria funcionable de lo que es los sacrificios, las ofrendas. Si te recuerda, el diezmo se entregaba a los levitas y estos apartaban un diezmo de los diezmos y lo llevaban a los sacerdotes, y así se iba repartiendo pues esa cantidad. En el diccionario y comentario de James Fawcett y Brown también establece que hay dos tipos de diezmos, como también lo menciona la versión Katz. Hay dos tipos de diezmo: uno que tiene que ver para el funcionamiento del santuario y otro que tiene que ver para los humildes, para el extranjero, para la viuda. Ese diezmo es aparte. Lo pongo de esta manera porque de hecho Katz así lo menciona en su comentario en este Tanaj. Dice lo siguiente, que si yo tengo el 100% de una ganancia y aparto el 10% para el santuario, hablando de esta época, ¿verdad? Aparto el 10% de mis ganancias, de mis animalitos, de mis cosechas, entonces
me quedaba un 90%, ¿verdad? Quité 10%, me quedó un 90%. De ese 90%, luego entonces sacaba otro 10%, es decir, ya me gasté en total un 19%. 10% para el sacerdocio, 9% para los antes citados levitas, extranjeros, la viuda, el huérfano. Así es que era una forma de distribuir y ser generoso. Que si algo tiene que ver la aportación de lo que estamos hablando es ser generoso. También señalan los comentaristas antes citados, es que esa aportación tenía como propósito que las personas no olvidasen, como dice el Salmo 24 y el Salmo 50, que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, todo le pertenece a Dios. De alguna manera somos pues administradores de lo que tenemos, porque todo le pertenece a Dios. Y la forma de dar es una forma de agradecimiento hacia el Creador, que nos permite tener, nos permite crear, nos permite sembrar, nos permite hacer, ¿verdad? Entonces es una forma de agradecimiento al Creador por lo que nos ha bendecido. Yo decía que una cosa es cuando existe el santuario y otra cosa es cuando no existía el santuario. Es que de hecho vemos nosotros en las Sagradas Escrituras es que sí se daba ofrenda o diezmo por parte de nuestros patriarcas, que ahorita veremos. Entonces, ¿de dónde se extraía el diezmo? O en otras palabras, ¿qué se daba de diezmo? Las Escrituras nos dicen que se daba la simiente de la tierra, es decir, lo que produce la tierra, trigo, cebada, todo lo que produce. También las Escrituras señalan que de lo que se daba como diezmo era el fruto de los árboles, naranjas, manzanas, limones, imagínense el fruto de los árboles. Otra cosa que también habla del diezmo es acerca del ganado. Las vacas, las ovejas también se daban en un 10%. Los comentaristas dicen que arrecholaban, ahí amontonaban a sus ovejas, sus animalitos, y contaban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esta a un lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, esta, y así sacaban el 10% también del ganado, y era entregado a su Creador como una forma, como señalé, de agradecimiento por lo que el Señor había establecido, de que todo le pertenece a Él, y yo solamente soy un administrador muy agradecido porque soy muy bendecido y quiero darle al Señor lo propio. Pero yo decía que no solamente vemos nosotros en la época del santuario, antes del santuario y antes del templo, la Biblia dice que los patriarcas hablaban del diezmo, como es el caso que usted está viendo en pantalla, y cito, y bendito sea Dios Altísimo, que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham dio a Melquisedec 1/10 parte de todos los bienes que había recuperado. Recuerda el incidente donde 5 gobernantes o 5 reyes combaten contra 4, y luego, por cierto, en este conflicto se llevan prisionero a Lot, y debido a esto pues Abraham se levanta con el propósito de salvar a su familiar y va tras él y conquista a los que habían conquistado donde vivía Lot y a Lot mismo, y recupera a su familiar, recupera mucho botín, mucha riqueza, y camino de regreso se topa con un enigmático individuo llamado Melquisedec en las versiones castellanizadas. ¿Qué es lo que hace Melquisedec? Melquisedec aparta el 10% y se lo entrega a este hombre que conocemos con este nombre o título, que ya le hemos hablado en otra ocasión, Melquisedec, el rey de justicia. Entonces vemos que en este caso usted ve que no hay un templo,
que él lo haya llevado a un templo. Otro caso también que conocemos está relacionado al nieto de Abraham, al nieto llamado Jacob, porque dice el texto en Génesis 28-22, cuando éste salía de huir de su hermano porque había adquirido la bendición que le correspondía a Esaú, y asignado por su madre a que fuera a las tierras de sus tíos, a las tierras de donde ella venía, para que consiguiese esposa por allá y no agarrara una esposa cananea. Camino rumbo hacia su destino, antes de abandonar la tierra de Canaán, llega a un lugar que se llamaba Luz, y en ese lugar, ya cansado, descansa, duerme y tiene un sueño muy interesante de una escalera donde ve que ángeles descendían y ángeles ascendían. Cuando ve y todo lo que relaciona a este sueño, dice: al despertar reconozco que este lugar es especialísimamente sagrado. Y por cierto, le puso por nombre Betel, casa de Dios. Y en ese lugar es donde él unge una piedra, y es donde llega a decir esta frase que está aquí: esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios, y yo le daré a Dios 1/10 parte de todo lo que me dé. Ahí viene otra vez este concepto al que hemos denominado, pues hemos citado como el diezmo, 1/10 parte de todo lo que me dé el Señor. ¿Qué hacer ahora cuando no hay templo? Hay posturas diferentes y yo trataré de respetar las posturas que la gente tome, pero hay posturas donde hay personas que, por ejemplo, citan Malaquías 3 para de alguna manera hablar sobre el diezmo y causar que las personas pues depositen sus diezmos en alguna denominación religiosa. Será asunto de ellos, ¿verdad? Pero como vimos, el diezmo del que vimos en Deuteronomio y que habla por cierto Levítico tenía un propósito muy particular: el funcionamiento de un sacerdocio, de los levitas trabajando en beneficio del mismo pueblo, obviamente como participantes en lo que es todo lo relacionado a la maquinaria del santuario. Los levitas se beneficiaban, los sacerdotes por medio de ellos también consumían alimento o se alimentaban. Pero hoy en día no hay levitas y no hay sacerdotes que estén oficializando en un templo en Israel y en Jerusalén. No existe, no hay forma. Es decir, no lo vemos en el presente, y sin embargo, queda la pregunta: ¿por qué vemos denominaciones que lo piden, comunidades que lo piden? Y pues ellos tendrán sus motivos. En el judaísmo no se tiene como obligatorio en gran parte de ellas, y es decir, yo uso esa frase: cuidado, porque nadie tiene la obligación de pedirnos aquí conmigo tienes que darlo, ¿verdad? Es más, como lo pongo en este ejercicio, yo señalé que es un testimonio de que la persona aparte o de algo, ya sea el pobre, ya sea algo, porque simplemente está reconociendo: me ha bendecido Dios, como dice el texto, más bienaventurados dar que recibir, allá en el libro de los Hechos. Entonces, ¿qué va a hacer usted con su dinero? Mire, hay gente que me han platicado testimonios muy aberrantes, que los explotan. A veces, ejemplos como el que voy a poner, a veces gente que pone un negocio pequeñito, agarra, por decir una cantidad, $1,000, y eso los echa a andar, los produce, y llega a las ventas a juntar, ¿qué le gusta? $1,600. Y dicen algunos: tienes que darme de esos $1,600 el diezmo.
La verdad es que de las ganancias tiene que quitarse lo que se invirtió, es decir, los $1,000. Quedarían de los 600. Eso es lo que es el producto neto. Y en el judaísmo se dice por muchos que si alguien quiere dar un diezmo, tiene que ser de la ganancia neta. No metas los impuestos, no metas lo que te deducen, de la ganancia neta, lo que realmente tienes en tu mano. Si quieres apartar, apártalo de ahí. Lo demás es un abuso prácticamente, se puede pensar, de quien los está pidiendo. ¿Por qué? Porque es realmente de la ganancia. Y así es como lo hacían nuestros patriarcas, de lo que me des. Entonces, no hay santuario, no hay sacerdocio, no hay levitas, pero no hay corazones agradecidos, no hay corazones bendecidos. ¿Sabe que yo le digo a las personas esta frase o esta aportación? Dios demanda algo de nosotros, hasta de tiempo. Tenemos un tiempo en la semana, dice, todos los días puedes hacer tus actividades cotidianas, pero tienes un día aparte donde tienes una reunión conmigo, una convocación, el Shabbat. Servirá mucho que tú ayudes económicamente a una denominación, sin duda alguna, pero tu presencia, el tiempo que Dios demanda de nosotros, también abarca eso. Tu tiempo donde tú puedas edificarte, aprender, conocer, educarte, y no nos suceda lo que dice en la carta de Pedro, en el sentido de cuidado de que los indoctos o los inconstantes tuercen las escrituras, porque no están cimentados en una doctrina correcta, no están cimentados en las escrituras, y tienen años asistiendo esporádicamente, así, muchas veces no. Cuando dice en la Biblia, también quiero un tiempo de tu parte. Sin duda tu aportación económica puede ayudar en mucho, en cualquiera de las formas en lo que tú la dispongas, ayudando a una congregación, porque, pues siendo sinceros, las congregaciones pues tienen que pagar los servicios, la luz, el agua, la renta o la propiedad, las sillas, las comodidades. Yo no tengo una congregación esto como de carácter obligatorio, ni menos de que sea obligatorio para ser miembro de la comunidad. Cualquiera que quiera ofrendar es muy importante para cualquier denominación, como para cualquier persona necesitada que usted le entregue su aportación, sin duda será de grande bendición. Pero ¿no es más importante también tu presencia? Que tú tengas un tiempo, así como dispones una cantidad, voy a ofrendar en este lugar. ¿No es importante también tu presencia? Que digas también es importante, porque al fin y al cabo también mi vida le pertenece a Dios. O podríamos, o tenemos el descaro de decir, no, yo no le pertenezco a Dios, a mí no me hizo. Por eso el tema del día de hoy, en este sentido, lo que le corresponde a Dios también en nuestra vida, también en nuestro tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedico al Señor para estudiar, para aprender? ¿Cuánto tiempo le dedico para la lectura? ¿Cuánto tiempo le dedico para poder congregarme? Porque pues hay personas, no nomás en los movimientos judíos o cristianos, en los católicos, que a lo mejor se conforman con dar una cantidad. Qué bueno, pueden ayudar. Pero también es muy importante que no tire a la basura su tiempo. También es importante que le dedique espacio para poder congregarse. No pase lo que dice, ¿verdad?, en la carta a los Hebreos. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Entonces, el tiempo, las aportaciones
solo es producto de un corazón agradecido y alguien que reconoce, de hecho, yo le debo mucho a Dios. Me ha bendecido, tengo un hogar, una casa, un carro, 2 carros, una bicicleta, puedo moverme, puedo caminar, puedo trabajar, puedo leer, puedo hacer tantas cosas. Tengo hijos, tengo nietos, hay alimento en mi casa que me permite poder alimentarme. Tengo ropa para vestir, tengo zapatitos. ¿Cuántas cosas nos ha bendecido Dios? Sin duda que quizá, como decían nuestros patriarcas, de todo cuanto me has dado, Señor, pues yo quisiera también mostrar mi gratitud de esta manera. El cómo lo hagas es asunto tuyo, pero es muy importante que entiendas que esa es una parte de que apartamos, pero también es importante que en tu vida hagas un alto, desaceleres la velocidad que traes en las dinámicas que tienes y digas, este es el tiempo del Señor, que por cierto el tiempo ni siquiera lo hemos puesto nosotros, lo ha puesto Dios. Es el tiempo del Eterno, voy a dedicarme al Eterno, voy a estar en este espacio encontrando la paz interna, entregándole a mi Señor este tiempo, porque reconozco que necesito de Él más de lo que Él me necesita. Mi tiempo es muy valioso, como mi aportación es muy valiosa. Que esto lo conserves en tu vida, porque decíamos en el día de hoy el tema, lo que le corresponde a Dios. No solamente es quizá lo económico, también tu vida. Soy el hermano Castañeda, gracias por haberme acompañado. Shalom.